Bien, muy buenos días tengan mis apreciados alumnos de Familia y Desarrollo, MAT 105B, segunda clase de la semana. Vamos entonces a desarrollar algunos conceptos básicos, ¿no? Una parte pues teórica. Vamos a presentar pantalla por aquí para entonces dejarles una primera asignación. Bien, ¿se acuerdan de la frase del día lunes que decía una agradable mañana, nuevos planes, nuevas esperanzas, nuevos esfuerzos y la maravillosa sensación de que hoy será un día genial? Buenos días, dice allí. Y no sé qué ha sucedido, ¿verdad? Del día lunes hacia el día de hoy, el día miércoles. Pueden que hayan sucedido cosas inesperadas, ¿verdad? Eso es lo que sucede en nuestra vida, cosas inesperadas, cosas que también se esperaban. De lunes acá al miércoles pueden haber sucedido muchas cosas en cada uno, ¿verdad? Pero recuerden siempre que ya lo que pasó, pasó, como dice la canción, y sea bueno o sea malo, pues ya eso llegó. Entonces, no nos queda más que seguir, como quien dice, alando esas situaciones positivas o llamando a nuestra vida esas situaciones positivas para este nuevo día, ¿no? Así que hay nuevos planes, nuevas esperanzas, nuevos esfuerzos y la maravillosa sensación de que hoy será un día genial. Y le complemento con otra imagen que utilizaba pues el semestre pasado. Decía, hoy te aliento a ser optimista, a mirar el presente con los ojos de la fe, a mirar el futuro con la confianza en Dios. Todo es posible para el que cree. Entonces, como le decía, no sé qué ha sucedido, ¿verdad? Del lunes acá al miércoles. De repente han visto su horario o las materias y puede que ya se sientan un poco abrumados. No sé, ¿verdad? No sé qué esté sucediendo, pero bueno, hay que ser optimista y aguantar, como quien dice, soportar la tormenta, que eso no va a durar 100 años, ¿no? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, dice una persona amigo. Bien, así que les deseo pues buen día. Vamos entonces con el contenido del día de hoy. En Midia se están conectando desde el corregimiento de Chiriquí, otra compañera de Veragua. No le pregunto, bueno, Dani sé que es del área de Soloy, me dijo, ¿verdad, Dani? Del área de Soloy. Compañera Cintia, Plan de Chorcha, profe. plano Día. de Chorcha, ajá. Y la compañera Cintia y la compañera Catherine, sí, no sé desde dónde se conectan, desde dónde están residiendo ahora mismo, para conocerlos un poquito más. Siempre he tenido pues ese acercamiento con el grupo de familia de desarrollo, más que con otros grupos, esos grupos de 40, 50, y en verano que he tenido grupos de 60, yo ni me acuerdo de los nombres de los alumnos, pero con la gente de familia de desarrollo, que son pocos, por lo regular sí tengo pues, un poco más de conocimiento, ¿no? Entonces nada más para tomar ahí en cuenta la compañera Cintia y Catherine desde qué lugares están tomando sus clases, desde qué parte de Chiriquí. Buenos días, profesor. Yo estoy aquí mismo en el corregimiento de Chiriquí. Ajá, correcto, Catherine. Solo me faltaría pues Cintia. Cintia, ¿desde qué parte más o menos? Buenos días, profe. Yo me conecto de acá de David. Ajá, correcto, Cintia, desde el área de David. El centro, bueno, por decir David, pues el centro de la provincia. Hoy pensé que no Sí, iba a dar bueno, clase. Ajá, hoy pensé que no iba a dar del clase. barrio.
Barrio Bolívar. Sí, profe. Sí, les decía que hoy pensaba que no iba a poder dar clase porque para los lados de acá, pues, era, no sé, una tormenta extraña en la noche, una brisa y una cosa, como que se fue todo, luz e internet. Pero bueno, hoy amanecimos tranquilitos, como si nada hubiese pasado anoche, con luz y con el internet. O sea, son cosas, ¿verdad? Eh, que se escapan de nuestra mano, pero bueno, aquí estamos cumpliendo allí. Les decía que vamos a continuar con el contenido, un contenido pues teórico, este documento que yo estoy mostrando aquí, yo se los voy a pasar en PDF para que lo puedan utilizar. Y les digo que para que lo puedan utilizar, ya que pues les voy a colocar una asignación de esto aquí, ¿no? Entonces, los conceptos y generalidades de la matemática aplicada, ¿no? En este caso, voy a poner aquí estadística. Bueno, aquí es matemática aplicada. Es la compañera Yuleisi, matemática aplicada. Bien, les había preguntado a los demás de más o menos de dónde se estaban conectando. Solo me faltaría Yuleisi. ¿De qué parte de Chiriquí? Tal vez lo dije en la primera clase del primer semestre, pero no lo recuerdo, tal vez porque, bueno, ha pasado mucho. ¿De qué parte así de aquí de la provincia o está en otra provincia? Yuleisi. Yuleisi. Nada más Ah, para sí, tener. profe, perdón. Sí, dígame. Sí, no, nada más Es que no para. escuchaba bien. Sí, es que les había preguntado a los demás compañeros más o menos de dónde se estaban conectando. Ahí me di cuenta que algunos de Corregimiento de Chiriquí, una compañera de David, un compañero de los planes de Chorcha, una compañera de Veragua. Solo me faltaba Yuleisi, conocer allí Yo soy de aquí, de David, profe. del área de David. Correcto. Ajá. Sí, es que les decía que con otros grupos que son de 30, 40 y en verano que he tenido grupos de 60, la verdad yo ni me acuerdo a veces ni de los rostros que les doy clase, pero con la gente de familia y desarrollo que por lo regular son pocos, sí tengo, como quien dice, más acercamiento, ¿no? Y eso también se los pregunto pues para tomar en cuenta, ¿no? En algunas cosas, cuando a veces uno se pone de exigente y uno dice, no sé realmente de dónde es mi alumno, ¿verdad? Entonces, para tomar en cuenta. Eso no quiere decir que ahora porque me dijeron que viven cerca de algunos, pues, como en David, quiere decir que les voy a exigir más. No, eso no tiene nada que ver con eso, es nada más una cuestión de conocimiento allí, pues, de mis alumnos. Para algunos profes, los alumnos pues son solamente cédulas a los cuales se les pone una A, una B, una C, una D, una F, pero pues eso hay que cambiarlo, ¿no? Para que no sea tan deshumanizada la clase. Bien, matemática aplicada, vamos a ver unos conceptos y generalidades. Esta parte estaría enfocada en lo que es la definición de estadística, que es una de las ramas de la matemática, y más detalladamente vamos a ver la parte descriptiva, en la cual pues haríamos una que otra gráfica y analizaríamos datos. Esa sería pues la parte de esta MAT 105B. Bien, la definición de estadística. La estadística es una ciencia que nos ofrece un conjunto de métodos y técnicas para recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar un conjunto de datos respecto a variables de estudio en una población, con el fin de obtener conclusiones y tomar decisiones sobre determinados hechos o fenómenos de estudio. Por ejemplo,
cuando en el informe de TVN, de Telemetro, CERTV y todas esas televisoras empiezan a hablar de lo que es el informe diario del COVID, por decir, tantas personas se han vacunado en tal distrito, se han muerto tanto, se han contagiado tanto. Eso que está allí es una recopilación, ¿no? Ahí se está recopilando información, se está organizando, se está presentando. Ya cuando viene el MINSA y dice vamos entonces a tomar medidas debido a esto, entonces ya ahí viene la parte del análisis e interpretación de los datos. Entonces, todo eso que se está haciendo con el COVID. Bien, ahí se me desconectó la computadora, vamos a reconectarla, ya que yo siempre monitoreo desde el celular lo que voy proyectando, pero bueno, al parecer ahí se desconectó. Vamos entonces a conectar nuevamente. Vamos a ver, vamos a esperar un poquitito. El enemigo número uno de una clase es que no hayan alumnos o que no haya internet, ¿no? Que no haya un medio, una videoconferencia, una videoconferencia segura, ¿no? Bien, vamos a ver qué sucede aquí, que no se conecta. Bien, ahí se desconectó de la señal de la casa. Pero denme un chancecito que voy a resetear ese router.
Bien, ahí reseteé la cajita, pero de todas maneras, mientras eso sucede, voy a pasar este documento en PDF para seguir exponiéndolo desde el celular, para que no les haga perder pues el tiempo ahí. Vamos entonces a convertir acá en la computadora, mientras eso allá si funciona, si no, de todas maneras acá les explico, ¿no? Desde el celular. Me escuchan bien, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto, sí, es que ahí tengo pues siempre ahí como emergencia data en el celular por cualquier cosa. Bien, vamos, ya convertí acá, vamos a pasar al celular el documento. Bien, ya tengo el documento acá, así que voy a presentar. Decía mi profe de filosofía, en la emergencia surgen métodos emergentes, dice. Compartir pantalla. Listo, ahí pueden ver la pantalla de mi celular, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Bien, profe. muy bien, entonces ahí tengo conceptos y generalidades. Lo primero que les estaba mencionando era la definición de estadística. Vamos a girar aquí para que en su pantalla se vea un poquito más grande. Ahora sí. Dice la estadística es una rama de la matemática, parte del método científico. En la actualidad, para hacer investigación científica se necesita conocer de estadística. Cuando ustedes vayan a hacer su trabajo final, Dios primero que eso así va a ser. Estamos hablando de eh, por allá cuarto año, cuando vayan a hacer ya sea su tesis o su trabajo, pues, para optar por el título de licenciada en familia y desarrollo, va a suceder que tienen que hacer un trabajo. Entonces, es muy probable que tengan que hacer recopilación de datos. Esa recopilación de datos hay que exponerla mediante una que otra gráfica, puede ser de barra, circular. En ese caso, utilizarían estadística descriptiva. Cuando hacen conclusiones de sus datos recogidos, estarían infiriendo, estarían recomendando, bueno, recomendábamos esto debido a esto. Entonces es muy importante y las herramientas que yo les voy a mostrar pues les van a funcionar, van a quedar allí como quien dice en, su, en su base de datos. Cuando nuevamente la necesiten van a ver que les va a funcionar lo que es la parte pues de la construcción de algunas tablas y gráficas, ¿no? Bien, por acá dice que se conectó de nuevo. Así que ¿cómo le diría? El reseteo que hice salió bien. A ver, dice que sí. Ok, vamos a desconectar. Listo, estamos de nuevo acá. Le dimos ahí unos 7 minutos. Perfecto. No voy a hacer que se vaya de nuevo, pero bueno, ahí tenemos el respaldo del celular. Clasificación de la estadística, ya después de haber visto lo que era la definición, a esto me refería. Hay dos tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial. La estadística descriptiva es aquella
área en la que se describe, analiza la población sin sacar conclusiones. En pocas palabras, sin sacar conclusiones, solo se presenta la información en tablas, en gráficas, pero no se sacan conclusiones. Cuando el MINSA comienza a sacar conclusiones, debemos cerrar aquí, debemos cerrar allá, debido a esto, al aumento de no sé qué, es por eso, porque ya están sacando conclusiones, están infiriendo, están entrando en esta definición, esta que dice acá, estadística inferencial, cuyo propósito es inferir o inducir leyes de comportamiento de una población a partir del estudio, ¿no? El estudio que se ha realizado. Y dice que estas conclusiones son obtenidas a partir de una muestra, pero son válidas para toda la población. En tiempos iniciales de la pandemia, donde dijeron todo el país está sometido a la cuarentena de cierre y de salida por género, hombres tal día, mujeres tal día. Ahí se estaban haciendo lo que era la inferencial, la parte inferencial, tomando conclusiones de acuerdo al aumento de casos, ¿no? Estaba iniciando eso, pues, la pandemia, la enfermedad, y se tomaron esas medidas debido a que era obvio que el aumento de casos iba a ser, pues, bastante alto en el país. Entonces nosotros estamos en la parte descriptiva. Algunos elementos importantes, vamos a poner aquí, elementos importantes. Colorcito negro. Ahí me falta una coma, listo. Elementos importantes, lo que es la población. Es un conjunto grande y completo de individuos. Se denota por la letra N, ¿no? En resumen, es un conjunto grande y completo de individuos, elementos de unidades que presentan como mínimo una característica en común y observable. Para definir una población debe contener los siguientes elementos: contenido, espacio y tiempo. Al número de elementos de una población se le denota por N mayúscula. Una población de población finita, por ejemplo, el número de personas que habitan en el corregimiento de Chiriquí es un número determinado, un número finito. Pero si yo digo el número de peces en el Golfo de Chiriquí o el número de peces en el Océano Pacífico, debe ser obviamente un número finito, pero ¿se podrá contar? ¿Ustedes creen que uno humanamente pueda llegar a contar todos los peces que habitan en el Océano Pacífico? Yo considero que no, profe. No, realmente no. O sea, humanamente, siendo realista, ¿verdad? Debe haber un número finito, pero al ser un lugar tan grande, una extensión de mar, de terreno bastante grande, es prácticamente imposible llegar a contar todos los elementos, todos los peces que habitan en el Océano Pacífico. Entonces, esa población se considera una población infinita de peces. Mientras que si yo digo todas las personas que habitan en el corregimiento de Chiriquí, eso sí es posible llegar a contar, ya que fácilmente, pues por un censo, ¿no? En un censo se dice que nadie salga de casa, pero unos peces uno no le puede decir no se mueva, ¿verdad? ¿Me entienden? Ahí entonces utilizaríamos la parte lógica, ¿no? Población finita, población infinita, al igual que uno diga la cantidad de estrellas en el cielo. Eso es una población infinita. Hago la salvedad de que población no solamente son personas, pueden ser objetos, animales. En este caso hablé de las estrellas en el cielo, cuerpo celeste, ¿no? Aquí tendríamos unos ejemplos de eso que acabo de mencionar. Tendríamos 4 ejemplos. Dice el ejemplo número 1.
Desearíamos extraer conclusiones respecto a las estaturas o pesos de 12.000 estudiantes. Allí entre paréntesis, fíjense que ya se puso que los 12.000 estudiantes corresponde a la población. Dice allí, examinando solamente 100 estudiantes. A eso entonces se le llama la muestra. Es una parte, ¿no? Una parte de la población. Seleccionado de esta población. Si yo dijese pues que vamos a analizar la sangre, por decir algo, vamos a analizar la sangre de los estudiantes de familia y desarrollo comunitario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Chiriquí. La población sería, o sea, lo más grande, ¿no? La población sería toda la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Chiriquí, pero ya la muestra sería específicamente los alumnos, hombres y mujeres, de familia y desarrollo comunitario. Entonces, no sé si me comprenden allí lo que es el concepto de población y de muestra. La población sería el total, el gran total, y la muestra, como lo dice, sería una muestra, una parte, ¿no? Entonces, en ese ejemplo 1 dice que se extraen conclusiones respecto a la jefatura de 12.000 alumnos, 12.000 estudiantes, pero examinando solamente a 100. ¿Entienden? Solamente a 100. Entonces, yo había mencionado que examinar la sangre de los alumnos y alumnas de familia y desarrollo comunitario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Chiriquí. La población en la facultad, la muestra, solo serían ustedes, los alumnos de primero, segundo, tercero, o sea, los de familia y desarrollo comunitario. Ejemplo número 2. Desearíamos extraer conclusiones respecto al porcentaje de tornillos defectuosos producidos en una fábrica durante una semana de 6 días, examinando 20 tornillos diariamente producidos en tiempos diferentes durante el día. En este caso, los tornillos producidos durante la semana conforman la población. Todo lo que se produce en la semana sería la población de tornillos. 1.000, 10.000, 11.000, 100.000 tornillos. Todo ese montón es la población. Pero allí dice que solo se está tomando 20 tornillos diariamente, pero en una semana de 6 días. Entonces 6 por 20, 120 tornillos constituye la muestra. Entonces, población es el gran total, la muestra es una parte. Ejemplo número 3. Deseamos extraer conclusiones respecto a la honradez de una moneda determinada al lanzarla repetidamente. Una moneda de cara y sello, cuando uno la tira pues, y observa lo que cae, dice que la población consiste en todos los lanzamientos posibles de la moneda. Se podría obtener una muestra al examinar, por ejemplo, los primeros 60 lanzamientos de la moneda y notar los porcentajes de cara y sello. Esa población sería... ahí nos dice cuánto tiempo, así que sería una población infinita. La muestra sería específicamente 60 lanzamientos. Ejemplo número 4. Desearíamos extraer conclusiones respecto a los colores de 200 bolas. Entre paréntesis sería la población. En una urna seleccionando una muestra de 20 bolas de la urna, como esa balota que utiliza la lotería. Supongamos que ahí se colocan 200 bolas, esa sería la población, pero si solo se seleccionan 20, esa es la muestra, ¿no? Donde cada bola seleccionada se regresa luego de observar su color. Sucede también en el área de medicina, cuando una persona tiene un problema en un riñón o en un pulmón y le extraen un pedacito de ese órgano para analizarlo, pues están extrayendo una muestra. No pueden sacar todo el órgano porque la persona se muere, ¿verdad? Entonces, el órgano entero sería, como quien dice, la población, y ese pedacito que se extrae sería la muestra, nada más para analizar. De acuerdo a la muestra, se puede tomar una decisión respecto a toda una población. Dice, debe notarse varias cosas. Bueno, ahí todo lo que yo mencioné, ¿no? Esa sería la explicación.
de cada uno de los ejemplos, que ya lo mencioné. Aquí se recalca el concepto de muestra. Es una parte o subconjunto de la población en estudio. También se puede decir que es una colección de unidades de muestreo seleccionado de un marco muestral o de varias marcas muestrales muestradamente. Bueno, en resumen, muestra es una parte pequeña de toda una población. Al número de elementos de muestra se le denota por n minúscula. Fíjense que la muestra es n minúscula y la población se denota con n mayúscula. Bien. La muestra tiene que ser representativa y adecuada. Para la determinación del tamaño de una muestra se utilizan técnicas de muestreo, donde dependiendo de estas se utiliza correctamente las fórmulas adecuadas. La próxima semana, si no me equivoco, ya estaríamos hablando del cálculo de muestra. Pero no nos adelantemos por ahora. Esta parte de hoy es más teórica, ¿no? Explicarle los conceptos y del cual pues les voy a dejar una asignación. Unidad de estudio, otro concepto o elemento importante. La unidad de estudio siempre responde a la pregunta ¿quién? O sea, ¿a quién se le hace el estudio? Cuando están analizando, por ejemplo, la cantidad de vacunados, ¿a quién se le hace el estudio? A las personas, a los perros, a los gatos, a las moscas, a los caballos. Cuando están analizando los vacunados en Panamá, ¿a quién se le hace el estudio? A las personas, los perros, los gatos, los caballos. A las personas. A las personas. Entonces, la unidad de estudio, cuando se tenga que determinar la unidad de estudio en un trabajo, siempre la unidad de estudio responde a la pregunta ¿a quién se le hace ese estudio? Como aquí lo dice, es el animal, persona o cosa. O sea, que puede ser un animal también, pero en este caso hablaba yo de los vacunados, entonces son las personas. O cosa de quien se dice algo. Es el elemento quien nos va a dar la información. Es el individuo u objeto del cual se toman las mediciones u observaciones. Esa es la unidad de estudio. Eso me recuerda una vez que estuve esperando un trámite en una empresa que se llama TESA, en la F Sur, ahí en David. O popularmente, como se dice en buen panameño, un push. Resulta que yo estuve en la empresa TESA prácticamente desde las 9 de la mañana como hasta las 3 de la tarde esperando ese trámite y no me quedó más que hacerme pues en los muebles que tienen allí, esperar, claro, con aire acondicionado, fresquecito y viendo hacia la carretera. Y bueno, como buen matemático, como buen observador, realicé eso, ¿no? Una observación y me pude percatar por primera vez en mi vida con mis propios ojos que la casa de citas que queda al frente o el popular push se llenó, o más bien llegaban muchos taxis y muchos carros en horas del mediodía. Entonces yo pude analizar, ¿no? Hice una estadística descriptiva e inferencial. Analicé que había mayor cantidad de concurrencia en ese lugar en horas del almuerzo. La inferencia fue la conclusión que a esa hora no se está trabajando. Ahora, esta es la hora de almuerzo, ¿no? Pero si yo no fuera ingenuo, si yo fuera ingenuo, diría que ese era un restaurante, pero ustedes saben bien que eso no es un restaurante, así que pude sacar esa conclusión, ¿no? De que de esas observaciones, en hora del almuerzo, esos lugares son los que más se llenan, o sea, se llenan más que en otras horas del día, ¿no? Entonces ya sabrán ustedes por qué, ¿verdad? ¿Qué irán a hacer esas personas que no sabemos si son oficiales o, como quien dice, no oficiales, ¿no? Entonces, eso fue un estudio, eso me recordó esa
Entonces, como buen matemático, pues ahí estuve aplicando la estadística descriptiva e inferencial con esas observaciones. Ejemplos, dice aquí, un docente, un auxiliar de educación, podrían ser personas de objetos de estudio, unidades de estudio. Un docente, por ejemplo, un docente, se puede hacer un estudio sobre la cantidad de docentes que quieren ir de nuevo a las aulas de clase versus la cantidad de docentes que no quieren ir a las aulas de clase. ¿Entiendes? Esa sería una unidad de estudio, se tendría que hacer una encuesta, se tendría que ver la respuesta de las personas, si van o no van, respuesta cerrada, y se podría hacer una estadística, ¿no? Por decir, el 80% de los docentes no quiere volver a las aulas de clase versus un 20% que sí. Por decir, ¿de dónde se saca ese 80? ¿De dónde se saca ese 20? Bueno, se hace una encuesta, se hace una pregunta cerrada en la cual la persona dice sí o no, y los motivos sobran, ¿verdad? Pero lo que uno necesita saber es un sí o un no. Un auxiliar de educación, un votante, cuando se pregunta por quién usted votaría, votarían de nuevo por el PRD, votarían de nuevo por Cambio Democrático, votarían de nuevo por el panameñismo, cosas así, ¿no? Todo eso es una estadística rama de la matemática es matemática aplicada. Una factura, una empresa, hasta una botella de cerveza es una unidad de estudio. Por ejemplo, ¿qué tipo de cerveza prefieren más los ingenieros agrónomos del área de zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias? Se puede hacer una encuesta. No sé si Soberana, se me escapan los nombres, Atlas, Miller, ¿entienden? No sé qué respuesta vayan a dar. Entonces, una botella de cerveza puede ser una unidad de estudio. Una universidad, una vaca, una gota de sangre, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden analizar, muchas cosas que se pueden trabajar como unidades de estudio. Variable. Una variable es una característica de estudio de una población. Una variable es lo que se quiere evaluar en una investigación. Las características toman diferentes valores que harían del individuo a individuo, de objeto a objeto. Aquellas características que permanecen inalterables en la unidad de estudio reciben el nombre de constantes. La variable se designa con las últimas letras del abecedario en mayúscula, X, Y, Z, y los valores de la variable se designan con letras minúsculas, X sub Y sub I, Z. Pueden ser por su escala de medición nominal o ordinal, por su naturaleza cuantitativa y cualitativa. Para quedar más claritos aquí, vamos a poner una imagen explicativa a este documento. Vamos a agregárselo para que quede más claro. Y se llama los tipos de variables. Ahora sí. Aquí está. Tipos de variables. Para que se vea más clara eso de que si cuantitativa, que si cualitativa. Esto nos serviría como para la segunda actividad. Bien, tipos de variables. Les decía que las variables son las características, ¿no? Características de estudio de una población. No es lo mismo unidad de estudio que características de estudio. Tipos de variables, fíjense, aquí vamos a ver los tipos de variables. Hay dos tipos, ¿no? Las cualitativas y la cuantitativa. Cualitativa son cualidades y cuantitativa, como dice allí, son números, cuantitativas o numéricas. Enfoquémonos entonces en las cualitativas. Dice, sus valores, entre paréntesis, modalidades, no se pueden asociar naturalmente a un número. No se pueden hacer operaciones algebraicas con ello. Las variables
del tipo nominal. Ahí están los ejemplos. Por ejemplo, el género. El género, hasta donde yo sé y hasta donde se ha mantenido en el día de hoy en Panamá, el género es masculino o femenino, ¿sí? Entonces, si están estudiando la población femenina, o por decir, están estudiando el tipo de sangre de las femeninas, de las mujeres, del corregimiento de Chiriquí, el tipo de sangre de las mujeres del corregimiento de Chiriquí. Entonces, la variable es el género femenino, ¿sí? Hasta donde yo sé, aquí hasta el momento, eso no ha cambiado, mujer y hombre, ¿no? El grupo sanguíneo, ya sea si es O positivo, A negativo, o sea, el grupo sanguíneo, ¿no? La religión, si hay, ¿no? La persona puede ser católica, evangélica, testigo de Jehová, o sea, la religión, eso se considera una variable nominal. Como dice allí, no importa el orden, sus valores no se pueden ordenar. Se puede escribir primero los adventistas, primero los católicos, eso no importa. Ahí lo que interesa saber es a cuál pertenece. ¿Cuál va de primero? Eso allí no importa. El lugar de nacimiento. Fíjense que yo les pregunté al inicio dónde residían. Da lo mismo si yo digo que la compañera de Veragua, o sea, desde Veragua, que mencione primero al compañero de Chorcha. O sea, no importa cuál mencione primero, ¿ya? No se puede ordenar, es una variable nominal. Si la persona fuma, sí o no, no importa si se escribe el resultado primero del no, el resultado primero del sí, eso no importa, es una variable nominal. ¿Cuándo importaría el orden? Cuando es una variable ordinal. Tipo de variable cualitativa, o sea, una cualidad, pero con orden sería ordinal. Entonces tendríamos dentro de las cualitativas las nominales y las ordinales. Las variables ordinales dice si sus valores se pueden ordenar. Por ejemplo, dice allí la escolaridad. La escolaridad primaria, secundaria, universidad. Ese tipo de variable sí lleva orden. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer la secundaria si no ha pasado por el nivel de escolaridad primaria. Nadie puede hacer universidad si no tiene secundaria y si no tiene primaria. Entonces lleva un orden. A eso me refiero, ¿no? El tipo de variable es una variable ordinal, que es el nivel de escolaridad. El grado de satisfacción. El grado de satisfacción, por ejemplo, de 1 a 10. Ahí importa el orden. No es lo mismo que una persona le ponga un 10 a una comida a que le ponga un 2 o un 0. ¿Ya? El grado de satisfacción allí importa el orden. Intensidad de dolor. Cuando las mujeres están en la labor de parto y les ponen números para decir la intensidad de dolor, cómo está ese dolor, está en un 10, está en un 8, ¿verdad? Esa intensidad de dolor no es lo mismo tener una intensidad de dolor de 10 a una intensidad de dolor de 2, de 3. Entonces, allí esa variable de estudio es una variable cualitativa ordinal, o sea que allí importa el orden. Tenemos entonces las variables cuantitativas o numéricas. Esas son específicamente números. Mire que por acá arriba yo estaba mencionando palabras, por ejemplo, masculino, femenino, O positivo, AB negativo, son letras. Religión, católico, adventista, son palabras. Lugar de nacimiento, Chiriquí, Veragua, Boca del Toro, son palabras. Pero cuando la variable, o sea, los resultados que obtenemos son números, entonces se consideran variables cuantitativas o numéricas. Dice allí, si sus valores son numéricos, tiene sentido hacer operaciones algebraicas con ellos, o sea que se pueden sumar porque son números. De estas variables cuantitativas tenemos dos tipos de variables, las que son discretas y las que son continuas. Las variables discretas dice si toma valores enteros. Por ejemplo,
Dice allí, eso es lo que me gusta de esta imagen que encontré para anexarla al documento. Dice allí, variable cuantitativa discreta si toman valores enteros. Número de alumnos. Si se está haciendo un estudio y se está preguntando el número de alumnos de primer año de familia y desarrollo comunitario, ¿cuántos en este momento serían? Serían 6 en matemática, ¿verdad? Pero no puedo decir, son 6,5, 6,3/4 o 6,1/8. No puedo decir porque, o sea, una persona representa un número entero. Un alumno, 2 alumnos, 3 alumnos, 4 alumnos son números, pero son enteros. Por ejemplo, el número de alumnos, también está el número de hijos. Ninguna madre diría, bueno, yo tengo 11 hijos y medio. Tal vez se interprete en otra cosa, ¿no? Eso de decir medio hijo o media hija. Pero en realidad, el número de alumnos, el número de hijos es un número entero. Tengo 2 hijos, tengo 3 hijos, tengo 5 hijos, tengo 7 hijas, tengo 8 hijos, tengo 8 hermanos, 8 primos, o sea, son números enteros. No puede decir, tengo 3 primos y 3/4 de una prima. Eso no existe, son enteros, ¿no? A eso se refiere que la variable cuantitativa discreta. Número de grupos. Un grupo, 2 grupos, 3 grupos son números enteros, ¿no? Puede decir 3 grupos y medio grupo, ¿no? Es entero, ¿no? Variables continuas, cuantitativas continuas. Esta que está aquí abajo dice, si entre dos valores son posibles infinitos valores intermedios. Entre dos valores, entre dos resultados, se puede obtener otro resultado más. Por ejemplo, la altura. ¿Cuánto mide de altura la compañera Jorlenis? ¿Cuánto mide de altura? ¿Sabe cuánto más o menos mide de altura? 1,57. 1,57. Ajá. ¿Alguien que mida más de 1,57 por allí? Dani. Yuleisi. ¿Alguien que mida No, más? yo no, profe, yo soy menos. Ajá. ¿Cuánto mide Yuleisi? 1,52. 1,52. Ajá. Entonces fíjese que aquí voy a colocar. Vamos a poner aquí. Para que ustedes vean que la variable cuantitativa continua admite valores entre medio, ¿no? Aquí sería variable cuantitativa continua. La compañera, vamos a poner aquí, Jorleni, ella dijo que 1,57. Sí, profe. Y la compañera Yuleisi. Aquí vamos a poner a Yuleisi. Ella dijo 1,52. Y acá Jorleni 1,57. Entonces, ¿ustedes creen que exista en cómo le diría, en familia y desarrollo, digamos que en todos los niveles, exista una persona que esté entre medio de ellas, o sea, que la medida de ella esté allí entre medio, o más de una persona? ¿Ustedes creen que exista la posibilidad de que en la universidad, en primero, segundo, tercero, cuarto año, exista alguien que mida
sea, que tenga una medida que esté entre Yulesi y entre Yorlenis, entre 1,52 y 1,57. ¿Existe esa posibilidad? ¿Sí o no? Sí, profe. Por supuesto que sí. De hecho, puede que haya muchas personas que su altura su estatura esté entre la medida de Yulesi y Yorlenis. Entonces, eso es lo que sucede con una variable cuantitativa continua. Dice, si entre dos valores son posibles infinitos valores intermedios. Por ejemplo, la altura, la edad también. Una persona que tenga 26 años y una que tenga 27, por ejemplo. ¿Cuántos años tiene Yulesi? Estamos 18, exponiéndola. profe. Estamos exponiéndola aquí a la compañera. Y la compañera Yorlenis, ¿cuántos años tiene la compañera Yorlenis? Dice que uno nunca debe preguntarle la edad o el peso a una mujer, dice. Pero bueno, en este caso, para ejemplo, acá era Yo tengo Yorlenis, 18, ajá, 18. Fíjense que aquí dice en el documento que una variable cuantitativa continua, si entre dos valores son posibles infinitos valores intermedios, por ejemplo, la altura y la edad. En este caso, en la edad, ambas tienen 18 años. Uno dirá, profe, allí no hay valores intermedios. Pero, ¿qué sucede? La compañera Yulesi tiene 18 años. ¿Y cuántos meses de vida? Después de los 18, después de que cumplió la última vez, que cumplió 18, ¿cuántos meses han pasado desde su cumpleaños? ¿Cuándo, en qué fecha cumplió? ¿En qué mes? Por decir nada más, ¿en qué mes? La compañera Yulesi cumplió 18 años, ¿en qué mes? 6 meses, profe. Ajá, entonces ella tiene 18 años y 6 meses. La compañera acá, Yorlenis, tiene 18 años y ¿cuántos meses? 7 meses, profe. Y 7 meses, casi cerquita. Y entonces, entre ese mes puede existir alguien que haya cumplido, o sea, que tenga 18 años, 6 meses. Supongamos que la compañera tiene 18 años, 6 meses y 10 días, ¿verdad? De haber cumplido, suponiendo, ¿no? 10 días. Y acá la compañera tiene 18 años, 7 meses y 20 días. Entonces, esta variable, que en este caso sería la edad, acá era estatura. ¿Ustedes creen que exista alguien que haya cumplido, o sea, que tenga 18 años, pero que esté entre esos 6 meses, 10 días y 7 meses, 20 días? ¿Existe alguien que haya nacido entre medio de esas fechas? ¿O no existe ninguna persona? Claro que sí, profe. Claro que sí, Claro que profe. sí, porque cada día, ¿verdad?, están naciendo bastante personas. De hecho, fíjense que una estadística sorprendente es que en, en China, cada 9 segundos nacen 2 personas. En China, cada 9 segundos. Estamos hablando de una estadística que revisé el año pasado. No sé cómo esté ahora con el año antepasado, no sé cómo ahora esté eso con el COVID. Pero sí es muy probable que entre la edad de la compañera de 18 años, 6 meses, 10 días, y la otra compañera 18 meses, 18 años, 7 meses, 20 días, exista otra persona que nació en ese lapso de tiempo. Es muy probable. Entonces, ese tipo de variable, por eso se le llama cuantitativa, o sea, es numérica, pero continua, dice allí, si entre dos valores son posibles infinitos valores intermedios. Algo que no sucede con esta, que es de los números de alumnos. O sea, son 5 alumnos o 6 alumnos, pero entre 5 y 6 no hay nada. No puede haber de que no, que aquí hay un medio alumno, hay una media persona, un 3/4 de mujer. Eso no, o sea, es una persona o no es nada, ¿verdad?
Entonces esa es discreta, y la que acabamos de ver de la altura y la edad sería continua. Hay muchos más ejemplos de variables continuas. Por ejemplo, la distancia en metros de una casa a otra, o sea, puede variar. O sea, ese resultado puede ser 20 metros, 20.5 metros, 20.22 metros. O sea, cuando entre dos valores pueden haber infinitos valores intermedios, entonces se considera una variable cuantitativa continua. Un pequeño esquema allí del tipo de variable. La actividad del día de hoy es más teórica, ¿no? El conocer el concepto de estadística, cómo se clasifica, elementos importantes como población, ejemplo de población y muestra, unidad de estudio, quienes estudian, la variable, cómo es esa característica de estudio, el tipo de variable, ¿no? Cómo puede ser, si es nominal, ordinal, discreta, continua. Un ejemplo aquí, unidad de estudio, estudiante. ¿Qué se le puede estudiar a un estudiante? Peso, talla, edad, cédula, número de hermanos, raza, color, ojos, color de ojos, tipo de sangre, etcétera. Muchas cosas corresponden pues a la característica de estudio, que sería pues la variable. La empresa. En una empresa se puede estudiar la ganancia, los costos de producción, número de trabajadores, número de computadoras, número de empleados, número de desempleados, número de votados, etcétera, ¿no? PYME. PYME significa pequeña y mediana empresa. Se puede estudiar el número de trabajadores, años de funcionamiento, ganancia. O sea, muchas cosas pueden arrojar resultados, que pueden ser números o pueden ser nominales o ordinales, ¿no? Por ejemplo, si en una empresa se analiza el nivel de escolaridad de sus trabajadores, ¿qué vamos a obtener? Los trabajadores van a escribir, bueno, trabajador 1, Pedro González, primaria. Trabajador 2, Alonso Santos, nivel de escolaridad, secundaria. Los resultados que vamos obteniendo, ese resultado, ¿qué característica es? Una variable escolaridad, o sea, es una variable ordinal, cualitativa ordinal, porque se les preguntó el nivel de escolaridad y la persona responde primaria, secundaria, universidad, nivel de escolaridad. Los parámetros serían valores, una cantidad, un indicador que se obtiene con información de la población. Están los promedios, las varianzas, entonces eso ya se obtiene con fórmulas, lo que es las tablas de distribución, pero eso es mucho más adelante. Eso sería uno de los elementos importantes de lo que es esta matemática aplicada, los estimadores también, pero estos se refieren a lo que es la muestra. Y es lo mismo, promedio, varianza, proporción muestral, etcétera. Hay muchas otras cosas allí, ¿no? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Eso se obtiene a través de fórmulas. La media, las medidas de tendencia central. Técnicas de recolección de datos. Esto ya sería lo último para entonces dejarle pues una asignación. Bien, veamos cuáles son esas técnicas de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos permiten la obtención sistemática de información acerca de los objetos de estudio. Personas, objetos y fenómenos. Ya sabemos que el objeto de estudio la unidad de estudio responde a la pregunta a quién se le hace ese estudio, ¿no? Y de su entorno. Como ya se mencionó, la recolección de datos tiene que ser sistemática, ya que si los datos se recolectan al azar, será difícil responder las preguntas de investigación de una manera concluyente. Entonces, dentro de las técnicas de recolección de datos son utilizar la información disponible. Esa sería una de las técnicas de recolección de datos. Por ejemplo, si las alumnas pues de familia de desarrollo, alumnas y alumnos de familia de desarrollo van a realizar un estudio de puede ser la situación económica de los alumnos de primer año de la universidad, por decir que ustedes vayan a realizar un trabajo final de licenciatura de familia y desarrollo comunitario,
van a realizar un estudio sobre la situación económica de la familia de los alumnos del primer año del 2025, por allá de 2024, cuando Dios primero usted va a terminar su carrera. Entonces, ¿qué puede utilizar? Utilizar información disponible en Secretaría General de allí mismo de la universidad. Creo que se les hace una encuesta a los alumnos sobre nivel de escolaridad de sus padres, si se encuentra pues el salario de sus padres, de sus madres. Creo que todavía se hace ese tipo de encuesta a inicio de universidad. Se les pregunta pues eso, pues, cómo es la situación económica del alumno. Puede ser también a través de la observación. La observación es una de los que más abunda en lo que es, saliéndonos ya de la parte científica, en nuestros pueblos. Algunas de ustedes tienen esas vecinas que son tipo cámara de vigilancia, que por ejemplo llega un carro a su casa y de una vez tiene a la vecina asomando la cabeza por una ventana viendo para ver quién llegó a su casa. ¿En su pueblo sucede eso? En su lugar de... Profe, en todos lados pasa eso. Me imagino, ¿verdad? Que por ejemplo llega alguien, una camioneta, o llega un amigo, una amiga a su casa y está ahí a un lado esa vecina intrigadora, esa cámara de vigilancia observando, se pone a recoger un papelito, una hoja de un árbol, comienza a observar a ver quién llegó a su casa. Bueno, esa es una técnica de recolección de datos, nada más que es más que nada para cuchichear, ¿no? Para saber y tener la información de quién fue que llegó a la casa de Yuleisi, de quién fue que llegó a la casa de Yorlenis, de Selena, de Cintia. Sí, dígame. O si no, están por la de la ventana y cuando se va a la visita llega a pedirle a que vecina, regálame un poquito de sal y era para ver quién es el que estaba en la casa. Exacto. O qué dejó, oye, ¿y quién era ese? Bueno, esa ya es una entrevista cara a cara. Mire que aquí aparece la otra, ¿no? Cuando la persona no se conforma con observar y llega y pregunta, ¿quién llegó a tu casa? Esa es una entrevista cara a cara, es una técnica de recolección de datos. O por qué esa persona se llevó a Yuleisi, por qué esa persona se llevó a Yorlenis, le preguntan al que quedó en la casa. Eso es una técnica de recolección de datos, se llama entrevista cara a cara. Yo creo que eso no sucede, ¿verdad? Que lleguen incluso a su casa a preguntar qué pasó, quién llegó y qué fue lo que dijo. Cuestionario autoadministrado, ya cuando se hace pues una encuesta, ya sea digital o en una página, ¿no? Se le pregunta directamente a la persona, pero es un cuestionario autoadministrado. La discusión con grupos focales, esta es otra técnica de recolección de datos. No quedaron conforme con observar, con ir a preguntar, sino que allá debajo del palo de mango se reúnen las 3 del barrio, las 4 del barrio y comienzan a decir, oye, tú viste esto, aquello y así, así. ¿Qué has escuchado de eso? No, me parece que fulanita, que Yorleni se fue con el novio o con el otro novio. Ese tipo de cuchicheo, eso es una técnica de recolección de datos también. Se llama discusión con grupos focales, esas cámaras de vigilancia allí de su barrio que se van allá en una esquina, en un palo de mango y comienzan allá a hablar de eso. Es discusión con grupos focales, ¿verdad? Me imagino que eso abunda, ¿verdad? Y también hay otras técnicas, ¿no? Muchas otras como las encuestas que se hacen por televisión, por internet, a través de la radio, cuando una persona llama y responde una pregunta. Esos son otro tipo de técnica de recolección de datos. Bien. Entonces la actividad número 1, aquí dice grupal, pero vamos a ponerla individual, porque bueno, esta era para clases presenciales. Individual, cada uno pues la hace a su ritmo y con su creatividad, ¿no? Dice así: confeccionar un esquema en Word
Vamos a poner aquí en Word. Y vamos a dejarlo así en Word, ¿no? Pero les voy a dar la posibilidad, ahorita les explico. Voy a explicarles primero cómo lo harían en Word. Confeccionar un esquema en Word de la información suministrada. Entonces, los criterios que les voy a evaluar sería el contenido, 10 puntos. Creatividad, 5 puntos, ¿no? Que utilice un color. No soy muy exigente en eso porque la creatividad es un criterio bastante subjetivo. Puede que algo para mí me parezca creativo, pero puede que para otro le parezca feo. O sea que con que usted utilice algún recurso, un color, un resaltado o algo, 5 puntos. Distribución del espacio, ¿verdad? Del esquema. El esquema puede ser un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un esquema, ¿no? No lo vamos a encasillar en un solo tipo de esquema. Distribución de espacio, o sea que eso trate de ocupar pues el centro, la mayor parte de la hoja, que no esté en una esquinita, ¿verdad? Que suponiendo que su esquema sea, como le digo, tenemos la hoja, una hoja allí, y viene el esquema, lo hacen nada más aquí en la esquinita, ¿verdad? El esquema que trate pues de ocupar la mayor parte de la hoja. Eso dependiendo de lo que la persona pues vaya a colocar en su esquema. Que no quede en una esquinita, sino que quede pues como quien dice bien distribuido en el espacio. La ortografía, cuiden allí la ortografía, 2 puntitos. El contenido es lo que más lleva, ¿no? ¿De dónde uno saca ese contenido? Bueno, es de lo que acabamos de ver. Ahí yo les voy a pasar este documento para que usted haga su esquema, ¿no? El esquema lleva como título esto de matemática aplicada, conceptos y generalidades. Ese sería el título. Entonces, aquí dice que esa actividad individual, confeccionar un esquema en Word de la información suministrada. Ahora vamos a ponerle aquí para cuándo. Vamos a darle hasta el otro miércoles. El otro miércoles sería 1 de septiembre. Vamos a poner aquí 1 de septiembre. Me sorprendió eso que dijo la compañera que, que se asoman por la ventana, sacan la cabecita para ver qué fue lo que pasó allá en la casa de la otra. Increíble, ¿ah? Bien, esas son técnicas de recolección de datos, detalles. La gente está haciendo matemática aplicada, pero no se está dando cuenta. Es matemática aplicada, pero una parte, ¿no? La parte de la recolección de la información, de la recolección del dato, ¿no? Bien, actividad individual. Hasta el 1 de septiembre, confeccionar un esquema en Word. Entonces, ¿cómo van a hacer ese esquema en Word? Van a abrir Word, ¿no? Un documento nuevo. Les voy a mostrar aquí. Vamos a poner así, documento en blanco. Entonces, vamos a ponerle los pasos para trabajar en Word ese esquema. Vamos a ponerlo acá en el tablero para pasarle ese apunte y que le quede allí. Yo sé que algunos de repente saben hacer eso, pero por si acaso, para que tomen en cuenta, ¿no? Bien, entonces aquí sería, vamos a cambiarle esta fecha. Hoy estamos a 25. Quiere decir que estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Quedan exactamente 4 meses para el 25 de diciembre. Eso es rapidito, ¿ah? Y hoy sería 25. No importa que diga 8:30. Entonces aquí vamos a ponerle pasos. Pasos para el esquema en Word.
Pasos para el esquema en Word. Entonces, lo primero que yo hice fue un documento en blanco. Tener un documento en blanco. Bien, vamos a ponerlo ahí. Así sea un paso mínimo. Documento en blanco. Copiar. Le ponemos aquí. Paso 1. Documento en blanco. Listo. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? Bien. Hay varias formas, pero la más práctica es ir acá arriba donde dice insertar. Insertar. Y luego allí donde, se toca donde dice Smart Art. Entonces eso es lo que vamos a recortar. Paso 2. Ir a la barra de herramientas donde dice insertar. Copiar. Aquí sería paso 2. Aquí donde dice insertar. Insertar Smart Art. ¿Dónde queda eso? Bueno, vamos a señalarlo. Aquí. Insertar. Y luego aquí donde dice Smart Art. El primer paso, abrir un documento en Word, un documento en blanco. Luego decir, luego tocar allí en la pestañita donde dice insertar y teclear ahí donde dice Smart Art. Bien, vamos a hacerlo. Insertar, ¿verdad? Y Smart Art, tocamos allí. Entonces se despliega todos los tipos de gráficos. Ahí usted elegiría, ¿no? El que más a usted le convenga. Yo utilizaría pues este que dice de jerarquía. Y en este caso elegiría multinivel en horizontal. Pero eso depende, ¿no? De ustedes. Ahí tienen muchos gráficos. Después de tocar allá insertar, entonces eligen el tipo de gráfico. Acá paso sería que paso 2, paso 3. Paso número 3, elegir el gráfico. Elegir el tipo de gráfico. Ahí le van a dar muchas opciones, usted elige el que más quiera, el que más le guste. Entonces yo les recomendaría, ¿verdad? No es obligatorio, pero les recomendaría que usaran el que dice jerarquía, que parece un cuadro sinóptico, ¿no? Y utilizaría este de aquí, ¿eh? Este. Y luego le dan a aceptar. Bien. Entonces vamos a hacer eso que dice el profe. Aquí este de aquí y le dan a aceptar. Luego se abre eso, ¿no? Abre ya directamente se tira, por decirlo así, el formato.
Pero recuerden que esta es una página horizontal, entonces vamos a vertical, vamos a cambiar la disposición de la página para que se vea en horizontal. Si toco acá, se desconecta. Bueno, vamos a ponerla así. El paso 4 es cambiar eso a una página a que se vea horizontal. Ese sería el paso 4. Disposición, orientación horizontal. Paso 4. Disposición. Y luego orientación. Y pone esa página para que se... Usando ese esquema, ¿no? Sería de manera horizontal, aunque la mayoría de los esquemas uno los pone así, en una página horizontal. ¿Cómo sería? Bueno, se toca acá la pestañita donde dice disposición, luego orientación, y ahí debe salir entonces la parte para que eso quede en horizontal, ¿no? Para que la página... Fíjense cómo se ve la página. Se ve así, entonces el esquema va a quedar allá arriba. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, cambio eso a horizontal. Y puedo agrandar esto, ¿eh? Listo, esto lo puedo mover hacia acá. ¿Ven? Esto lo movemos acá arribita. Y ya, lo demás nada más es poner aquí el texto. Poner aquí, ¿qué le había mencionado yo? Que esto es de matemática aplicada. Matemática aplicada. Entonces le ponen así, ¿no? Ahí dice texto, entonces yo toco allí y edito. Entonces ese sería ya el paso, el último paso, comenzar a editar, ¿no? Editar el formato. Editar los cuadros, nada más uno se para y comienza, se coloca el cursor, ¿no? Allí y edita. Paso número 5, editar los cuadros. Editar texto. Profe, no entiendo algo. Entonces explícame Ajá. ¿Cuál parte? ¿Cuál parte? qué hay que poner en el cuadro que yo, la verdad, no entendí. Ah, que hay que poner, bueno, aquí el de la primera página, la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta, prácticamente de cada página hay texto, ¿no? Hay información, pero obviamente no se va a poner todo, sino lo que usted considera más importante. Entonces, aquí, empezando, el título, ¿no? Matemática aplicada. entonces la persona viene y aquí pone, miren que si yo toco afuera, ahí todavía se simboliza como texto. Entonces este primera barra, allí donde voy a poner, toco con el cursor y pongo allí matemática aplicada. Ahí está, ahí quedó la información, ¿verdad? Del título.
Ahora, si yo ese título yo no lo quiero azul, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya ahí está ¿cómo se llama? El cuadro. Entonces toco ese cuadro, ¿verdad? Fíjense que se simbolizó allí, se señaló ese cuadro. Y acá arribita donde dice inicio, no, acá a la derecha donde dice formato, ahí le puedo cambiar el color. Formato puede ser el color que uno quiera, verde. Ahí le dan unos colores, ¿no? Usted elige el que más le gusta. Vamos a ponerlo naranja. Y así sucesivamente. Entonces aquí solamente hay tres cuadritos. Entonces el alumno puede agregarle más cuadritos. ¿Cómo? Te toca ese cuadro naranja, pero que no salga la línea esa de escribir. No, que no salga eso, sino que toque nada más como quien dice el cuadro y se señala el cuadro y le da clic derecho y dice aquí a la barra esa agregar. Con este que dice debajo. Ahí está, ahí se tiró otra forma. Ya, esto lo puede uno ir moviendo según lo que uno necesite. ¿Estamos bien? Ahora, esta es una forma, ¿no? De hacer esto. Si usted ve, pues, que es muy complicado, esto más que nada es para enseñarle, pues, esta herramienta, pues, que es de Smart Art, de Word, una herramienta, pues, que considero que es bastante sencilla. Ahora, si se les complica, lo bueno sería que lo practiquen, ¿no? Para saber hacer eso así también. Pero si se les complica, y uno tiene la computadora, se les hace difícil hacer eso en Word, o pedir una computadora, o tener esa facilidad de la computadora, lo puede hacer a mano, pero que sea pues, que tenga la información y que sea pues creativo, ¿no? Que tenga uno que otro colorcito, o sea, que cumpla con los criterios mencionados, que son contenido, que esté el contenido, no todo, sino como lo más importante de cada cosa. Usted sabrá, ¿verdad?, cómo hace ese resumen, que sea creativo. Usted utiliza una paginita de color, un marcador, ¿verdad? Que no sea solo todo a pluma azul o a lápiz, ¿me entiende? Que tenga un poquito de creatividad. Distribución del espacio, que esté en la hoja, y la ortografía. Como verán, entonces ya aquí yo pondría, ¿qué puedo poner ahí en ese primer cuadro? Puedo poner ya información, ¿no? Como lo es. Lo primero que mencionan, dice definición de estadística. Entonces allí vamos a poner, pues, para empezarlo, ¿no? Vamos a poner allí definición de estadística. Puedo poner en esa definición, no voy a poner todo eso que aparece allí, ¿verdad? La estadística es una ciencia, bla, 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 ese montón de texto. ¿Cómo puedo resumir eso? Es una ciencia que nos ofrece un conjunto de métodos para recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar un conjunto de datos. Entonces podemos poner allí, no todas esas palabras, podemos poner, es una rama de la matemática que analiza e interpreta datos. ¿Ya? Es un resumen, no tiene que ser textual todo lo que aparece allí. Es una rama de la matemática, porque si no se les llena el cuadro. Es una rama de la matemática que analiza e interpreta información. Y ya ven, ahí lo tenemos. Si yo digo, no, ese cuadro azul, yo no lo quiero azul, bueno, toco afuerita allí y luego toco el cuadro, pero como en una esquinita, y le cambio el formato, Vamos a ponerle un verde. Y así me voy con los otros cuadros. Suponiendo que aquí, en el segundo cuadro, yo diga que, bueno, aquí voy a poner tipos de estadística.
Decía acá en el contenido, clasificación. Ahí dice clasificación. Entonces vamos a poner acá clasificación. Clasificación. Entonces de este cuadro yo puedo sacar aquí. Miren que toqué afuera y luego toqué el cuadro, pero como en la esquinita. Clic derecho y le doy a agregar forma. Agregar forma debajo. Y ahí sale, ¿ves? Ahí, nada más que se movió esto, pero lo puedo tirar para acá. Esto para acá. ¿No? Y ahí dice clasificación. Bueno, aquí edito esto, ¿eh? ¿Cómo edito? Bueno, le doy a editar texto. Clic derecho a editar texto. Y coloco estadística descriptiva. Estadística inferencial. Pongo una leyendita cada una. Y ahí voy, ¿no? Ahora, si usted notará, no, hombre, profe, ahí como que yo no soy muy diestro en eso. Voy a intentarlo, profe, pero si no me sale, se lo voy a mandar a mano. Perfecto. Pero lo importante era que usted tenga esa, como quien dice, esas ganas de querer hacer eso también con la tecnología. Si se puede y si tiene la facilidad, tiene la computadora, tiene a disposición el recurso, trate de intentarlo, trate de hacerlo, que ahí yo no le voy a hacer tan cruel en la evaluación después que usted vea que lo haya intentado, ¿no? Si en un caso, no, mi profe, no tengo la computadora, no tengo el recurso, lo voy a hacer a mano, lo hace ahí bien pretty, bien bonito, y me coloca la actividad, ¿no? En UP virtual o en WhatsApp. Vamos entonces a configurar eso por acá en UP virtual para el otro miércoles 1 de septiembre. Y mi hija cumple 13, dice, no, pero eso es el 5 de septiembre de Bicosí. Una canción que quedó marcando a la hija todo el tiempo en septiembre. Entonces ya saben que tienen esa posibilidad, ¿no? De hacerla a mano o a computadora. No les voy a exigir que sea 100% pues a computadora, porque realmente no sé si el equipo lo tenga o si el equipo le funciona bien, si tiene la disponibilidad de hacerlo, ¿no? Pero sería bueno que lo vayan intentando, por eso de la formalidad, ¿no? El nivel ya universitario y eso, pero si en un caso no se puede, bueno, lo pueden hacer a mano también. Pero como ven, no es muy duro. Los pasos allí se los coloqué. Si tienen alguna duda, me dicen para nuevamente aclararlo, ¿no? Vamos a buscar el grupo. Aquí está, matemática aplicada. Y sería esa primera tarea, ¿no? Vamos a poner aquí, estamos en la semana 1. Vamos a editar y a poner allí la asignación. Entonces sería una tarea. Que sería actividad 1. Y esquema, un esquema. Le dije, puede ser de sol, de árbol. En ese caso, allí yo nada más le mostré uno de los esquemas que era en forma jerárquica, en ese estilo así como el cuadro sinóptico. Es un esquema. Los niveles que uno va avanzando le van pidiendo cosas a la computadora, entonces para que vayan como quien dice familiarizándose, ¿no? Esquema de conceptos. Y ¿qué hay que hacer allí?
Confeccionar un esquema de Word de la información suministrada. Este que aparece aquí. Ahí está. Ese es los criterios. Muestra la descripción. Y puede arrastrar y soltar los archivos para aquí añadirlos. Bueno, ahí yo no... La información yo se la voy a colocar cuando permitir entregas desde hoy hasta el 1 de septiembre. Mire que ya la misma plataforma tira que son 7 días. Estamos bien. Estamos listos. No me recuerde calificar. Yo ahí califico en algún momento. Archivos enviados. Tipo de retroalimentación. Archivo de retroalimentación. Anotar PDF no. Calificación. ¿Cuánto vale eso? Bueno, aquí dice 10, 15 y 5. 20 puntitos. Es algo bien sencillo, bien práctico, ¿no? 20 puntitos. 20. La categoría, bueno, esto entraría dentro de ejercicios, talleres, prácticas. Sería como un taller. Actividad 1. Y dice allí, actividad 1, esquema de conceptos, confeccionar un esquema de Word de la información suministrada. ¿Qué información es esa? Bueno, aquí vamos a transformar esto a PDF para que lo tengan ahí también en la plataforma. Aquí conceptos y generalidades en PDF, pero este último, que vamos a reemplazar el anterior. A ver. Ahora sí. Ahí está el PDF. Esto no lo tenía, lo del tipo de variable, eso se lo anexé. Y ahí donde dice hasta el 1 de septiembre. Bien. Vamos a añadirlo aquí. Es un archivo. Matemática aplicada, conceptos y generalidades. Bien, entonces vamos a colocarle la información. Ahí está. Igual yo les envío eso, ¿no? Al grupo ahí de WhatsApp. Ahí está, matemática aplicada, conceptos y generalidades. Vamos a ponerlo aquí arribita. Conceptos y generalidades, actividad 1, esquema de conceptos. Esa sería entonces la primera asignación. Hasta el otro miércoles 1 de septiembre. Recuerden que el lunes nos vemos nuevamente. Si tienen lo que son las evaluaciones, ¿se acuerdan que yo les había dado un Excel para poder controlar sus notas? Si tienen las evaluaciones de otras materias de aquí al viernes, y colocamos eso en Excel para que usted pueda ir anotando lo que va sacando y así saber, ¿no?, los porcentajes que va obteniendo. ¿Se acuerdan que les había mencionado? Para que el lunes tengan a mano los criterios de evaluación de las otras materias, lo que se pueda, ¿no?, para ese control de notas que el lunes estuvimos viendo. Listo. Entonces, estamos claritos, estamos bien, no hay ninguna duda. De mi parte no, profe. Perfecto.
Entonces ya saben que el esquema lo pueden hacer, ¿verdad? Estos pasos allá que yo coloqué acá en el tablero, yo ahorita transformo eso a PDF también y se los envío, ¿no? Pasos para el esquema en Word, por si lo desean hacer en Word. Lo correcto sería que lo vayan practicando, ¿no? Si traten de hacer la fuerza, ¿no? Cosa de que más adelante, segundo, tercer año, cuarto año, cuando ya empiezan esas materias de metodología y donde tiene que hacer todo formal, no sea a mano y usted pueda, pues, hacer ese tipo de cosas con tranquilidad, ¿no? Entonces, este esquema queda como ejemplo. Bien, vamos por acá. Vamos a tomar la asistencia automática. Tengo una aplicación, una extensión de Google. Y allí dice, has pasado lista. Sí, esa me funciona. Saben que cuando son 60 alumnos, para no estar llamando a esos 60, 50 alumnos, yo solamente toco ahí ese ganchito y vienen todas las listas, todas las personas que están en la videoconferencia en Excel. Miren que ya aparece, ya yo sé que Tigolín es Dani, así que ya ahí nada más le cambio el nombre en Excel. Ahí está, Catherine, Gulacy, Jorleni, el profe dice aparece, Selena, Itzel, sé que es Emilia, Cindy. Y yo descargo eso, ahí ve. Listo. Bien, entonces espero pues hayan comprendido los conceptos y generalidades de lo que es la estadística, la parte descriptiva. Y bueno, seguimos avanzando poco a poco a nuestro ritmo. Ahí nos vemos, si Dios lo permite, el lunes y el miércoles de la otra semana. Que tengan un buen día, chicas, y el chico Dani. Que tengan un buen día. Hasta luego, profe. Bien, se cuidan. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Cuidado con las cámaras de vigilancia en la barriada, en el barrio.